cierto como yo le canto, no me puede oír. Jesús está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo le canto y él me puede oír, lo puede sentir a un lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres lo puedes sentir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo le canto me puede oír. Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo le canto y él me puede oír, lo puede sentir a un lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres lo puedes sentir. Amén. Por este momento que nos concede para estudiar su palabra, hermanos, y es una satisfacción muy grande y es un deleite para nuestro corazón que aún Dios nos conceda estar aquí y meditar en su preciosa y divina palabra. Continuamos esta tarde, mis estimados, hablando acerca de nuestra condición, nuestra posición en Cristo. La semana pasada yo les hablaba acerca de que muchos cristianos confunden su condición con mi posición. Mi condición, les decía yo, es pues lo que soy ahora, este cuerpo, las debilidades, las carencias, mis tropiezos, mis errores. Y basándolo en lo que soy, hermanos, pues no estoy a la altura de la expectativa que Dios espera. Sin embargo, Dios solucionó ese problema, porque era un problema serio. Yo no podía solucionar, de hecho nadie ha podido solucionar su condición caída, pero para eso apareció el Señor Jesucristo muriendo en la cruz, y el día que vinimos a sus pies, hermanos, ese día Dios nos levantó de nuestra condición caída y nos puso en una posición en Cristo. Dice Efesios capítulo 2, dice, y juntamente con Él nos resucitó. Vean nada más, nos resucitó y nos hizo sentar. Esa es nuestra posición. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Allí. Esa es nuestra posición. Muchas veces nos quedamos en nuestra condición y decimos, ay, qué pobre soy, mira dónde estoy, cuántos errores, cuánta debilidad, cuánta enfermedad, cuánta debilidad, no, yo no puedo ser lo que Dios quiere. Nadie ha podido, en la condición en la que estamos, hermanos, humana, nadie ha podido ni podrá. Para eso el Señor nos levantó, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y continuando con este tema, hermanos, vamos a recordar un poquito lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos comenzando este tema de nuestra posición en Cristo respecto a la santificación. Y descubrimos cosas muy importantes que quiero que enumeremos una vez más esta tarde, hablando de nuestra posición en Cristo. Fíjense ustedes, somos lavados, ¿verdad?
somos lavados. Qué bueno que me avisaron. Nuestra posición en Cristo. Somos lavados. Somos santificados. Qué bonito, ¿verdad? Lavados, santificados y justificados. Ya nada más lo que Dios hizo con nosotros. Nos levantó, nos lavó, nos santificó y nos justificó. Todo en el nombre de Jesús, por su nombre, por el sacrificio que Él hizo en la cruz de Calvario. Fíjense, enumere juntamente conmigo y alégrese. Dios no mira mi condición. Ese es un hecho. Porque si Dios mirara mi condición, hermanos, mi condición humana está por los suelos. Este cuerpo, decía el apóstol Pablo, no se sujeta a Dios, ni puede, ni nunca va a poder. Pero para eso apareció el Señor. El día que vinimos a Él, Él nos elevó hasta donde está Cristo sentado y no nos le elevó con nuestra situación, nuestra condición perdida, no. Nos transformó y nos puso en una posición de altura. Nos lavó, nos santificó y nos justificó. Eso lo leímos en 1 Corintios 6, 11, en donde el apóstol Pablo dice: ya sois lavados, ya sois justificados, ya son santificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También veíamos, mis estimados hermanos, que nuestra posición de santificación y perfección es para siempre. Hay quienes piensan que Dios me salvó y me dejó allá a la deriva, y que ahora yo debo pelear con mis uñas y mis dientes para retener mi salvación. Hay quienes hasta utilizan un versículo muy favorito de ellos que dicen: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero hermanos, si eso fuera así, ¿de qué tiempo habríamos perdido nuestra salvación? Realmente el versículo quiere decir otra cosa muy diferente. Pero lo que estamos estudiando ahora es que en esta nueva posición en la cual yo estoy lavado, santificado y justificado, Dios me ha perfeccionado y para siempre. Dios puso un sello de perfección en mi vida para siempre. Esto lo leímos en Hebreos 10:14, en donde la palabra de Dios dice que con una sola ofrenda hizo para siempre perfectos a los santificados. Vean ustedes, está hablando de cristianos que han sido santificados. Ahora, después de santificados, nos hizo perfectos y esa perfección la selló con la misma eternidad de Dios. De manera que, hermanos, nuestra posición en la cual estamos sentados juntamente con Cristo es una posición eterna. Alégrese. Es por toda la eternidad que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en completa santificación. Algo más que aprendimos la semana pasada, mis estimados hermanos, esto lo hago para que no nos olvidemos, ¿verdad? Y siempre demos gracias al Señor de lo que Él hizo. Nuestra posición en Cristo de santificación es a pesar de mi condición. Esto es algo bonito. A pesar de mi condición. ¿Quién ofende al Señor en el día? A ver, digan ustedes. ¿Quién no le ofende a lo largo de esta tarde, esta noche, mañana? Cada momento, hermanos, ofendemos al Señor hasta con pensamiento, con acción, con palabras. Pero hermanos, esa es mi condición. Por supuesto que debemos practicar la santidad en esa condición en la cual estamos. No por eso vamos a darle vuelo al pecado. Decía el apóstol Pablo, nosotros ya somos muertos al pecado. Hermanos, pero a pesar de nuestra condición, Dios nos mantiene en esa posición de santificación. Dios ubica a cada creyente en calidad de santos. Fíjese, a pesar de nuestra condición, Dios nos ubica
y nos coloca en esa posición de santidad, de justificación y de perfección. O sea que Dios me mira completamente santo, perfecto, lavado y justificado. Ya les decía yo que la palabra justificación quiere decir declarado inocente sin culpa y sin castigo. Y el apóstol Pablo lo corrobora en Hechos 8, en Romanos 8:1, cuando dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, entonces, a pesar de mi condición, que deja mucho que desear respecto a lo que Dios exige, Dios ubica a cada creyente en calidad de santos. Y esto lo leíamos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, en donde Pablo, el apóstol, escribe a los hermanos en Corinto y les dice a los hermanos que están en Corinto: santificados en Cristo Jesús. Vean, santificados porque están en Cristo Jesús. ¿En qué depende mi santificación, mi perfección, mi justificación, mi lavamiento, mi pureza? ¿En que estoy en una iglesia evangélica? ¿En que estoy en la mejor denominación de la iglesia evangélica? No, porque estoy en Cristo. Se trata de estar en Cristo. Y ahí es donde tenemos nuestra posición juntamente con Cristo. También nuestra posición de perfección y santificación es para siempre. Y esa es la voluntad de Dios. Fíjate, nada más lo que encontramos. Hebreos 10:10. Nuestra posición de perfección y santificación. Recuerde que Dios nos perfeccionó, ya éramos santos, ya hemos justificado, ya hemos lavados, y ya Dios nos perfeccionó, nos hizo perfectos una vez y para siempre por medio del sacrificio de Cristo. Bueno, pues esa posición Dios la mantiene para siempre. ¿Por qué? ¿Porque somos muy buenos nosotros? No, porque esa es la voluntad de Dios. Cuando hablamos acerca de la voluntad de Dios es porque Él así lo quiere. Es lo que dice la palabra. Porque a Él así le plació. Él así lo quiso y Él lo va a mantener. En otro pasaje dice: por amor a mí mismo. Hermanos, nuestra posición de perfección y santificación es para siempre, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Vean lo que dice Hebreos capítulo 10, el versículo 10. ¿Ah? Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pero también leíamos que eso se debe manifestar de una manera. ¿Cuál es esa manera? Apartándonos de toda fornicación, que quiere decir de todo pecado. No porque Dios ya me tiene en una posición muy elevada de santidad, de justificación, de perfección, pues entonces mi condición caída yo le voy a dar vuelo a la hilacha. No, voy a practicar esa santificación en lo más posible que Dios me conceda. Y para eso hasta Dios nos ayuda. Entonces, mi posición de perfección también es complementada con nuestro llamado. Y aquí llegamos a una parte muy importante. Nuestra posición de perfección y santidad en Cristo se complementa con nuestro llamado. Cada cristiano tiene un llamado. A veces nosotros confundimos el llamado y decimos: oh, Dios me está llamando a predicar al hospital, a una plaza, a una ciudad, a un pueblo. Y decimos, y le preguntan al hermano: ¿usted tiene yo? Oh, sí, me llamó a predicar en el África, me llamó a predicar en Rusia. Por supuesto que eso es muy bueno. Me gustaría mucho conocer países. Pero el llamado especial que tiene cada cristiano antes de salir a predicar y hacer cualquier cosa es llamado a ser santo. Es llamado a practicar la santidad. Ya Dios ya lo tiene en esa posición. Ya está sentado con Cristo. Ya ha sido lavado. Ya ha sido santificado. Ya ha sido justificado. Ya ha sido perfeccionado. Y Dios selló eso para siempre. Ahora Dios pide y dice: bueno, tú ya estás ahí. Tú ya no tienes que revolcarte en el polvo del pecado.
Ahora comienza a vivir como lo que eres. ¿Verdad? Es como cuando alguien obtiene un título de doctor. Ahora ya no lo vamos a encontrar en el basurero buscando fierro viejo, plástico viejo, cartón, ¿verdad? Y yendo a venderlo al kilo ahí en un carrito de madera. No, una carretilla. No, ahora su posición de doctor lo ha elevado. Ahora lo vemos en un hospital ejerciendo. Lo mismo pasa con un ingeniero, un abogado, un licenciado. Tienen una posición de altura. Los hermanos, nosotros hemos sido elevados a la estatura de Cristo. Es más, Dios nos hizo sentar en ese lugar donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué tenemos que ver a un cristiano revolcándose en el pecado, en la suciedad del pecado? Eso no es posible. En la mañana veíamos el caso del joven rico, del hijo pródigo. Él era hijo. ¿Por qué estaba en el chiquero de puercos? Bueno, su pecado lo llevó ahí. Pero él tuvo arrepentimiento, reaccionó y volvió al Padre. Ahí está su posición, su condición en el chiquero. Él se arrepintió, volvió al Padre y Dios lo restableció a su posición en Cristo. Hermanos, nuestra posición de perfección y santificación se complementa con nuestro llamado. Vean lo que dice Romanos 1:7. Y también se lo dijo Pablo a la iglesia de Corinto, ahí en Corinto capítulo 1, versículo 2. Él dice a la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, y luego les dice, llamados, ahí está el llamado. Y lo vuelve a agregar aquí en Romanos, capítulo 1, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo nos va a decir lo siguiente. Vean ustedes, dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Vean, aquí vamos a ver otra vez nuestra posición en Cristo. Dios, el apóstol no se refiere a nuestra condición, se refiere a nuestra posición. En nuestra nueva posición somos amados, hermano. Sí, alégrese. Somos amados en nuestra posición con Cristo. El Señor Jesucristo oraba y decía que así como el Padre ama al Hijo, ahora ama al cristiano, para que todos seamos perfectos en unidad. A los que estáis en Roma. ¿Dónde estaba la iglesia? En Roma. Y Roma era una ciudad muy cristiana. No, hermano, era una ciudad metida en tanto pecado sucio como usted no tiene idea. Pero en esa condición Dios los había elevado a los hermanos y los había puesto en posición juntamente con Cristo. Ahora eran amados de Dios. Y aquí está el llamado. Llamados a predicar hasta el África. ¿Ese era el llamado? No. Llamados a ser santos. Qué cosa tremenda. Yo no sé si ustedes se fijaron, estos 6 días, de veras el Evangelio es blasfemado por personas que toman el Evangelio como religión. Y un pastor, que ni siquiera quiero mencionar, que era un hombre corrupto, pecador, él fue apresado por cargos muy sucios que él hacía ahí dentro de esa iglesia. ¿Verdad? Busquen ahí un pastor de Reynosa. ¿Por qué suceden esas cosas, hermano? Porque son personas que nunca se han arrepentido. Pero pastor, era pastor. Sí, en el cielo va a haber pastores que le van a decir al Señor en el día del juicio final, pero Señor, predicábamos en tu nombre echábamos fuera demonios. Y Dios le va a decir, nunca los conocí, obradores de maldad. Apartaos de mí al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Dios dice, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, cada cristiano que verdaderamente ha conocido al Señor Jesucristo ha sido puesto en una posición especial con Cristo. Enumeremos: lavados, santificados, justificados y perfectos para siempre.
Ahora el Señor dice, ahora tú tienes un llamado a practicar esa santidad. Y hermanos, ahí es donde debemos conducirnos, ¿sí? Con temor y temblor. No porque voy a perder mi salvación, sino porque yo debo manifestar con mi vida lo que soy en Cristo. De eso trata el versículo cuando dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpate en lo que eres, en tu nueva posición en Cristo. Ya no tenemos por qué andar en el pecado, en el lodo del pecado, del fango del pecado. Tenemos una posición. Ese es nuestro llamado. Vivir en santidad, procurando siempre agradar a Dios. Y sirviéndole en todo, dice el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo les hace un llamado a los hermanos en Roma y dice, a todos los que estáis en Roma, nosotros no estamos en Roma, ¿verdad? Que se llama la colonia Jesús Vega Sánchez, que está situada en la heroica Matamoros, Tamaulipas. Hermanos, pues Dios a nosotros nos dice, a ustedes que están en la Chuy Vega, ustedes son amados de Dios por su posición en Cristo. Pero hablando de su condición, ustedes tienen un llamado para practicar la santidad en sus vidas. ¿Sí me están entendiendo? Practicamos la santidad no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. ¿Ya? Hermanos, dice el apóstol, amados de Dios y llamados a ser, ¿qué? Santos. A practicar y a vivir esa santidad en la cual Dios ya los puso ahí con Cristo. Y luego pasa a dar una bendición, dice. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué bonita la bendición que el apóstol Pablo nos da. Esta es la bendición pastoral, ¿verdad? Gracia y paz a todos ustedes, de parte de Dios nuestro Padre y de parte del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Continuando con este estudio, hermanos, vamos a ver otro aspecto de nuestra posición en Cristo. Estamos hablando acerca de nuestra posición en Cristo, nuestra posición de santidad. Y aquí, digamos, este versículo muy bonito que me encanta mucho y por eso lo dejé hasta este momento. Nuestra posición de santidad nos lleva a estar sentados con Cristo, hermanos. Por si alguien pensaba, no, yo que voy a estar sentado con Cristo. No, si me pongo a ver mi condición física, mi condición actual, pues yo no merezco estar sentado con Cristo. Pero Dios me puso allí, esa es mi posición. Dice Efesios capítulo 2, el versículo 6. Vean lo que dice la santísima palabra de Dios. Efesios 2, capítulo 6. Qué bonito pasaje, hermano. Y juntamente, vean esto, quiero que noten. Juntamente. ¿Y saben ustedes lo que significa la palabra juntamente? Juntos, unidos. ¿Ya? ¿Verdad que sí? No es que el Señor Jesucristo va a estar allá y yo voy a estar hasta por acá. No. Y ya estamos, porque muchos dicen, sí, eso va a ocurrir allá cuando ya esté con el Señor. El día que yo parta de este mundo, voy a llegar y voy a sentarme con Cristo. A veces decimos así, ¿verdad? Pero no. Dios está hablando en tiempo presente. ¿Verdad que sí? Dice, juntamente con Él nos resucitó. Hasta dice en tiempo pasado, hermanos. O sea, para Dios ya estamos resucitados. Y eso que no morimos, ni nos entierran en el panteón. Ya. Dios ya nos considera como si estuviéramos resucitados. Y luego, ¿qué más dice? Y asimismo nos hizo sentar. Nos hizo sentar. ¿Qué quiere decir eso? Dios el Padre nos tomó y dijo, aquí está tu lugar, mijo. Y no está hablando del tiempo futuro. No está diciendo, mira, y juntamente con Él los va a resucitar. Y asimismo los va a hacer que se sienten. No. Él está diciendo, juntamente con Él ya nos resucitó.
Y ya nos hizo sentar en lugares celestiales. Y no con cualquiera. Con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria a Dios, hermanos, alégrese. Muchas veces viene el maligno y nos engaña, ¿verdad? Nuestra mente dice, no, estás pobre. A mí me ha llegado muchas veces. Y me dice, ¿qué tal? ¿Quién pudo más? Casi te destruyo la iglesia. Y hasta escucho a Satanás riéndose. ¿Qué tal? En aquel en quien confiabas. Mira, te terminé con tu clase de jóvenes. Terminé con tu escuela bíblica que ahora ya nadie estudia. Y yo digo cómo Satanás se ríe. Y tú me dice, ¿y tú consideras que estás sentado con Cristo? Y hermano, yo tengo que doblar mis rodillas. Ahí estoy en mi cama, voy a decir, Señor, ayúdame. Porque todo lo que me dice el maligno es cierto. Me destruyó la iglesia. Me destruyó la juventud. Dios quiera que donde quiera que estén ellos, mi oración es que nunca vayan a abandonar el camino del Señor. Y en cuanto a quien cometió tan grande falta, que Dios lo perdone. Que tenga la oportunidad de arrepentirse antes que sea demasiado tarde. Pero hermanos, nuestra condición es pobre. Pero en mi posición, yo estoy con Cristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y estoy no aquí en la tierra. Dios ya no me considera aquí en la tierra. Fíjense nada más, hay veces que queremos vivir aquí. Yo sí quiero vivir, seguir viviendo. Por eso me digo, cuando la enfermera llega y digo, pues órale, lanzo un grito y digo, es por México. Todo sea por seguir viviendo. Pero hermano, Dios ya no nos considera vivos aquí sobre la tierra. Por eso Él dice, ustedes ya están muertos. Pero ya han sido resucitados y están sentados con Cristo Jesús. Aleluya. ¿Ya? Estás ya en el cielo. Qué cosa, ¿verdad? A veces decimos, no, hasta que yo muera yo voy a estar con Él. No, el Señor dice, tú ya estás en el cielo. Solamente que espérate un poquito, dice 1 Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ya somos hijos de Dios. Sí, ya somos. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hermanos, espérese cuando el Señor venga. En ese momento, hermanos, este cuerpo va a ser transformado. En este momento que yo estoy aquí, yo siento unos dolores muy tremendos. Hermanos, yo siempre le digo a mi esposa, hace el culto corto porque yo casi no aguanto. No, hombre, ella se manda. Cuando ya paso aquí, ya vengo hasta de meleco así en los pies. Hermano, pero esa es mi condición, pero en mi posición yo estoy sentado con Cristo. Yo ya estoy en el cielo. Solamente que en algún momento mis ojos se van a abrir y voy a comenzar a ver las calles del cielo. Hermanos, juntamente con Él nos resucitó. No estamos solos. Estamos juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ahí juntamente con Cristo Jesús. Bendito sea su nombre por siempre y para siempre. ¿Se alegran o no se alegran? Yo sí me alegro mucho, hermanos. Ahora vamos a hablar, seguimos hablando acerca de nuestra condición. Nuestra posición, hermanos. Nuestra posición en Cristo. Aquí yo no puse, bueno, vamos a hablar ahora. Ya hablamos acerca de nuestra posición en Cristo en cuanto a santificación. Ya estamos con Cristo sentados a la diestra de Dios. ¿Ya? Estamos en nuestra condición, nuestra posición de lavados, santificados, justificados y perfeccionados. Ya estoy sentado con Cristo Jesús. Ya hasta fui resucitado. Pero ahora vamos a pensar en ese llamado. El llamado que tiene cada cristiano. Y les decía yo, hay veces pensamos que ese llamado es llamado a ser misionero, o evangelista, o pastor. No. Antes de cualquier llamado, Dios nos hace un llamado especial.
¿Y cuál es ese llamado? Llamados a ser santos, a vivir la santidad. Y a ese llamado le vamos a poner esta tarde como tema la santificación progresiva, la que tenemos que vivir día con día. ¿Cómo voy a vivir este día? Hay quienes se levantan por la mañana, ¿verdad? Y qué bueno, los que así lo hacen, los que así lo hacemos, ¿verdad? Damos gracias a Dios por el nuevo día. Decimos, Señor, este día yo quiero vivir conforme a tu voluntad. Pero hay quienes se levantan y dicen, este día es para aprovecharlo. Y si viene el pecado, hay que vivir ese pecado. ¿Verdad? Qué cosa tremenda. Eso lo hacen los borrachines, los que andan en cosas malas, ¿verdad? Cada día se levantan para seguir en su pecado. Ese es el llamado del mundo, el llamado del pecado, el llamado a la maldad, el llamado a servir a Satanás. Pero nosotros cristianos tenemos un llamado especial a vivir la santificación y progresar día con día, día con día, vivir esa santidad, progresando siempre, ¿verdad? A eso le llamamos santificación progresiva. Y eso involucra mi condición. Ahora sí, vamos a hablar de este cuerpo. Mi espíritu y mi alma ya están en una posición muy superior. Ahora Dios me hace un llamado a vivir esa posición en mi vida. La santificación progresiva, hermanos. Esa va a durar hasta el día que Dios me llame a su bendita presencia. Desde que me entregué a Cristo, Dios me hizo ese llamado y día con día voy a ir caminando en esa santificación progresiva hasta que Dios la haga total, completa y definitiva cuando Él venga. Pero mientras tanto, tenemos ese llamado especial, cada uno de nosotros tenemos ese llamado especial. Y vean, hay cosas bonitas que quiero enseñarles a ustedes respecto a la santificación progresiva. Hermanos, la santificación progresiva, ya dijimos y hablamos acerca de 1 Corintios 1:2 y Romanos 1:7, y es importante que los volvamos a leer, hermanos. Nada perdemos con volver a leer estos pasajes. La santificación progresiva es el llamado a cada cristiano. En 1 Corintios 1:2, el apóstol Pablo escribe a Corintio, a la iglesia de Corintio, dice, ustedes ya son santos. Ahora a vivir esa santidad. Y vaya que la iglesia en Corinto lo necesitaba. Había toda clase de maldad dentro de la iglesia, hermanos. Era una perversión espiritual. Alguien ha dicho que fue la primera iglesia pentecostal que hubo después de que el Señor ascendió al cielo. Ahí ya se hablaban las lenguas y, por cierto, todos los hermanitos pentecostales se basan en 1 Corintios para su supuesto don de lenguas. La iglesia de Corinto tenía ese supuesto don de lenguas. Pablo habla acerca de ese don de lenguas y le llama como el címbalo que retumba nada más, o la trompeta que suena nomás a lo loco. Y el apóstol Pablo tiene que decir, si un inconverso llega a sus cultos en ese momento en que ustedes tienen ese alboroto de supuestas lenguas angelicales, va a pensar que ustedes están locos, se va a salir corriendo. ¿Y qué esperanza de que acepte a Cristo? Hermanos, con todo y eso, el apóstol Pablo le dice a los hermanos corintios, ustedes tienen un llamado a practicar la santidad. Pablo escribe a los corintios, ¿sí? Y vamos a leerlo una vez más, hermanos. Dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Vean esto. Pablo no va a hablar de su condición, porque su condición dejaba mucho que desear. Y hablamos que hace 8 días decíamos que en la iglesia de Corinto había una especie así como de partidos políticos. Uno decía, yo soy de Pablos. Otro, yo soy de Cefas. Otro decía, yo soy de Apolos. Había 3 predicadores en ese tiempo. Y cada uno había llevado agua a su molino. Más tarde el apóstol Pablo decía, ustedes tienen ese llamado juntamente con todos los que en cualquier otro lugar se congregan para adorar al Señor. ¿Por qué decía el apóstol Pablo eso? Porque para esa fecha ya
cada grupo había hecho su propio templo. Y uno le había puesto ahí, porque aún no había los nombres modernos que hay hoy, uno le había puesto ahí Iglesia de San Pablo. Otro le había puesto Iglesia de San Cephas. Otro le había puesto Iglesia de Apolos. Y otros habían puesto Iglesia de Cristo. Hermanos, si llegaba Apolos y todos corrían a la iglesia que decía Apolos ahí con letras grandotas. Y cómo odiaban a los hermanos que seguían a Pablo, a Pedro. Y lo mismo pasaba con los hermanos que se reunían en el templo de Pablo. No, nosotros no queremos a los de Apolos. Otro decía, nosotros no queremos a los que se reúnen con Pedro. Y los que decían que ellos eran solo de Cristo decían, nosotros sí. Ni Pablo, ni Cephas, ni Apolos. Cephas era Pedro. Nosotros ni Pablo, ni Pedro, ni Apolos. De los tres no se hace ni uno. Nosotros con Cristo. Esa era su pobre condición. Pablo no va a hablar de su condición. Él les va a decir a la iglesia de Dios. Su posición era iglesia de Dios. Algún día vamos a estar en el cielo, hermanos, y no va a haber bautistas, no va a haber fundamentales, no va a haber pentecostales, presbiterianos, solo va a haber iglesia de Dios. ¿Verdad? Hermanos, Pablo les dice, ustedes ya están santificados, pero tienen un llamado. Ese es el llamado para cada cristiano, estemos donde estemos. Dice, llamados a ser santos con todos los que están hasta en la Chuy Vega. Si ya hubiéramos vivido ese tiempo, pero estamos ahora. Llamados a ser santos, juntamente con los hermanos que están en la Chuy Vega y con los otros que se reúnen en los diferentes templos. Siempre y cuando sean personas arrepentidas, que hayan venido a Cristo. Dice, junto con los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y lo mismo le dice a los hermanos en Roma. Lo acabamos de leer hace un momento, lo leemos otra vez, no perdemos nada. Dice Romanos 1:7, a todos los que estáis en Roma, fíjate, amados de Dios. ¿Por qué nos ama Dios? Porque somos precisamente iglesia de Dios, ¿verdad? Llamados, ahí está nuestro llamado, llamados a ser santos. Ahí está el llamado. Y si respondemos ese llamado, entonces hay una bendición. Hermanos, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, a quien sea la honra, la gloria y por los siglos de los siglos, para siempre. Hermanos, ahora surge una pregunta. Pastor, pues la santificación, esa que dijo primero de que Dios nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo y me declaró lavado, santificado, justificado y que me perfeccionó para siempre. Eso es bien fácil, hermano. Sí, fue lo más fácil, aunque imposible para el humano. Dios lo hizo posible por medio de la muerte de Jesucristo. Para nosotros resulta fácil, porque simplemente vinimos a los pies de Cristo y Dios nos colocó en esa posición. Y la pregunta aquí sería, ¿y cómo le hago yo para responder a ese llamado? Para que en mi vida yo comience a dar los frutos de esa santificación, para responder a ese llamado, ya que Dios me dice, bueno, tú ya estás sentado en Cristo, ahora vive como si estuvieras sentado con Cristo. Porque hay muchos cristianos que parece que están sentados con el mismo chamuco, ¿verdad? Hermano, debemos demostrar que verdaderamente estamos sentados con Cristo. Y aquí la pregunta, ¿y cómo le hago? Y vamos a darnos cuenta, hermanos, de que la santificación progresiva ocurre cuando le damos o cuando vamos a la palabra de Dios, y es por el poder de la palabra de Dios. Queremos practicar la santidad, hermanos. Aquí está este libro para leer, para estudiar.
Yo quiero decirles algo aquí en secreto, que nadie sepa. Yo sé muy bien cuando un hermano o hermana anda en malos pasos. Hasta ahora yo no lo había querido aceptar. Decir, no, es que a lo mejor no tiene tiempo, a lo mejor ya se cansó, a lo mejor no tiene disposición, tiene el tiempo muy ocupado. ¿Saben qué es lo que pasa? Cuando alguien deja de estudiar la palabra. ¿Sí? Ya lo he comprobado. Cuando alguien ya se desafanó de venir al culto. Y si viene allá una vez allá a las 500 horas, algo está pasando. Yo hasta ahora lo comprobé y ahora sí ya lo tengo bien comprobado, hermanos. Cuando alguien pierde el interés por la palabra. Una de las cosas que sí me dolió mucho fue que se acabó nuestra escuela bíblica con los cursos. Ya nadie estudia, ¿no? Yo los invito este año. Vamos a dejar problemas atrás. Hasta yo me desanimé, hermanos. No crean. Hubo un tiempo que yo, por más que hacía por estudiar la palabra, ya no podía yo. Tanto pensamiento se venía a mi mente. No podía yo creer todo lo que estaba pasando, hermanos. Hermanos, cuando dejamos este libro a un lado, es porque algo malo está pasando en nuestras vidas. Está habiendo pecado. Es como cuando un niño deja de tomar alimento. Si usted ve que su niño ya no pide su lechita, ya no come, ¿qué va a pensar? Ese niño está bien, muy sano, por eso ya ni hambre le da. ¿Verdad que usted no dice eso? No, usted dice, este niño tiene problemas, está enfermo. ¿Por qué no come? ¿Por qué vomita lo que se le da? Hermanos, así pasa con nuestra vida, en nuestra condición. Cuando alguien echa a un lado la palabra de Dios, es que en su condición hay algo malo que está pasando. Para eso necesitamos la palabra. Vean lo que dice Hechos 20:32, hermanos. Quiero que lea esto. Hechos, capítulo 20, el versículo 32. Quiero que leamos. Y ya casi finalizamos, hermanos, porque no lo han de creer. Estoy con dolencias. Hechos, capítulo 20, 32. Vea esto. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. ¿Y a qué cosa? Y a la palabra. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra. ¿Por qué el apóstol Pablo nos encomienda primeramente a Dios y luego a su palabra? Porque Dios utiliza su palabra para santificarnos, para enseñarnos el camino por donde debemos andar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, pero cuando la dejamos, entonces andamos a ciegas y entonces Satanás se aprovecha. Para eso debemos siempre encomendarnos, hermanos, y es el deseo del apóstol Pablo. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Esta es la palabra de la gracia. Esta palabra, ¿qué cosa tiene? Poder. Tiene poder para sobreedificaros. ¿Qué cosa quiere decir sobreedificarlos? Hacerlos grandes. ¿Verdad? Que crezcan. Y una vez que ustedes crecen, ¿qué les va a dar Dios? Herencia con los santificados. Hermanos, para que un niño reciba herencia, por ejemplo, el niñito de nuestra hermana, imagínense que alguien le da herencia. ¿Ustedes creen que le va a tomar significado? ¿No, verdad?
Él no sabe de eso, él es niño. Por eso el apóstol Pablo dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella empiecen a crecer, porque cuando ustedes crezcan se van a dar cuenta de lo que Dios les está dando como herencia. ¿Por qué hay tanto cristiano que no saben ni siquiera que Dios lo puso en una posición especial, sentado juntamente con Cristo, lavado, santificado, justificado y perfeccionado? ¿Por qué? Porque casi no estudian la palabra. Y por lo tanto, no han crecido, son bebecitos. Y no saben que su posición es estar juntamente con Cristo. Pero hermano, para eso está Dios y su palabra. Y dice el apóstol Pablo, yo los encomiendo a ustedes, hermanos, a Dios y a su preciosa palabra. Porque esa palabra tiene poder, tiene el poder de Dios para edificarlos y hacerlos grandes y que crezcan y conozcan las herencias que Dios les tiene preparadas. Con todos los santificados. ¡Qué cosa tremenda, hermanos! Tremendo, sencillamente tremendo. Ahora comprendemos por qué hay muchos cristianos que no saben cuál es su posición en Cristo. Son bebés. Se les ha dado pura leche espiritual. Y dijo el apóstol Pablo, los que ya son maduros ya no precisan de leche espiritual, hay que darles vianda sólida. Pero mientras sean pequeños, nunca se va a poder. Dijo el apóstol Pablo, yo quise darles viandas, pero no fue posible, porque ya sois carnales, bebés espirituales. Hechos 26, 18. Quiero que leamos este versículo. Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué cosa tremenda. Para que abra sus ojos. ¿Cuántos hemos abierto los ojos, hermanos? Ya conocemos a Cristo, hermanos, alégrese. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Cuántos andan en las tinieblas? Nosotros ya vimos la luz de Cristo, gloria a su nombre. Y escapen de la potestad de Satanás. Allá afuera. El mundo está bajo la potestad de Satanás. Pero qué bueno que nosotros escapamos. Cristo nos redimió. Y nos trajo al reino de su amado Hijo, Dios el Padre, ¿verdad? Nos trajo al reino de su amado Hijo. Dice, y escapen de la potestad de Satanás a Dios. Y ahora, una vez que hemos escapado, ¿qué dice? Para que reciban por fe, que es en mí, está hablando Jesús, perdón de pecados, y aquí está, herencia, las grandes cosas que Dios nos tiene preparadas. Porque no es una herencia que Dios nos puso sentados juntamente con Cristo. Eso no es cualquier cosa. No es simplemente estar sentados con Él ahí. Es disfrutar de todo lo que Jesús es, su santidad, su bondad, su misericordia, su gracia. Para que abra sus ojos. Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Bendito sea el Señor. Que nosotros conocimos la luz de Cristo. Y con esto ya finalizamos. La santificación progresiva está en comunión con Cristo. Jamás vamos a progresar en nuestra santidad, la que tenemos que vivir día a día, si nos alejamos de Cristo. Hay quienes dicen, no, yo aquí en mi casa soy cristiano, aquí no, hermano. Hay que practicar la comunión con Cristo. Juan 17, 19. La santificación progresiva es en comunión con Cristo, es caminando juntamente con Cristo, porque hasta en eso el Señor quiere caminar con nosotros. Vean lo que expresó el Señor Jesucristo aquí en San Juan 17, 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Vean lo que dice el Señor. Y por ellos
Ahora que estamos nosotros aquí, dice el Señor, por ustedes es que yo me santifico. ¿Qué cosa? ¿Por qué? ¿Acaso necesita el Señor ser más santo? Pero el Señor dice, por ustedes. Es como si Él dijera, por ustedes, yo me santifico para que ustedes alcancen mayor santidad. Amén. Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo. Para que también ustedes, vean aquí lo bonito, sean santificados. ¿En qué cosa? En la verdad. En la verdad. ¿Quién es la verdad? La palabra. La palabra. Santifícalos en tu verdad. Amén. Tu palabra es la verdad. Hermanos, por lo que más quieran, nunca abandonen el estudio de la Santísima Palabra. Dijo el Señor, escudriñad las Escrituras, ya que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendito sea el Señor. Amemos la palabra, leamos la palabra, escudriñemos la palabra, y nuestra vida continua de santidad, la santidad progresiva, vamos a poder vivirla, no en nuestras fuerzas, sino en la fuerza que el Señor Jesucristo nos da a nosotros. Y por ellos, dice el Señor, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos alcancen esa santificación y que la obtengan por medio de la palabra de verdad. Vamos a orar. Padre querido, gracias por tu palabra esta tarde. Bendícenos a través de ella. Y Señor, ya que estamos en una posición tan elevada juntamente con Cristo, nuestro mayor deseo es responder a ese llamado que cada cristiano tiene de practicar la santidad. No para ser salvos, sino porque ya somos salvos. No para alcanzar perfección, sino porque ya somos perfectos. No para estar con Cristo, sino porque ya estamos con Cristo sentados. Señor, cuando comprendamos eso, vamos a vivir nuestras vidas sirviéndote, adorándote, procurando siempre agradarte en todo. Pero para ello también necesitamos vivir en completa comunión contigo a través de tu preciosa palabra. Nunca nos hagas olvidar de tu palabra. Que siempre tu palabra sea lo primero en nuestras vidas. Señor, sigue fortaleciendo nuestra iglesia aquí. Sigue fortaleciendo nuestras vidas, nuestro cuerpo, nuestra salud, y concédanos experimentar siempre tu divina presencia. Te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios, hermanos. Que Dios me lo bendiga. Pueden sentarse, hermanos.